Muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. En esta ocasión estaremos analizando pues, un tema que vemos en los periódicos cotidianamente, tiene que ver con la economía mundial y la economía en México, con las fluctuaciones que ha habido, la volatilidad en muchas variables, y cómo esto le está afectando a México, en particular a través del tipo de cambio y a través también del precio del petróleo. Y para esto pues tenemos a dos colegas del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, al doctor Marcelo de la Jara, quien es director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el centro, y también al maestro Enrique Díaz Infante, quien es director del área del sector financiero e inclusión en el centro. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Enrique. Bueno, pues realmente desde quizás el 2008 hemos traído, con la crisis del 2008, no hemos dejado de tener cosas, ¿no?, en la economía mundial y cómo esto ha ido repercutiendo en el resto del mundo. ¿Cómo verían, Marcelo, una primera vuelo de pájaro, digamos, de dónde está la economía y qué se ve para el 2016? Digo, ese es el tema del programa, quizás ahorita solamente cómo se ve, pero algunos comentarios sobre vuelo de pájaro. Sí, básicamente yo creo que lo que es de recalcar de lo que ha pasado con posterioridad a la crisis es en una economía mundial en la cual los países con mercados emergentes, o sea, son países en desarrollo que participan activamente en el comercio mundial, entre los que está México, han tenido una recuperación muy rápida y han estado creciendo inicialmente, posterior a la crisis, a tasas muy elevadas, alrededor del 5%. Eso se ha desandado. A partir del año 2011 hay una desaceleración en todos los países emergentes y por lo tanto en la economía mundial que continúa hasta ahora. Es decir, el impulso inicial de crecimiento posterior a la crisis se ha ido desvaneciendo. En los países con economías avanzadas ha sido muy variado. En general todos han tenido problemas importantes para volver a crecer. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido que recurrir a medidas monetarias extremas para estimular la economía, y recién a partir del año pasado, de mediados del año pasado, la economía empieza a mostrar signos de una recuperación fuerte, con tasas de desempleo muy bajas, con creación de empleo por encima de los 200.000 trabajadores puestos por mes. Y el resto del mundo sigue muy débil. Por ejemplo, en Europa, en parte por la crisis griega, pero en parte por los problemas estructurales que también tiene la zona euro, no logran despegar. Solo Alemania es la única economía que tiene niveles de producción industrial por encima o equivalentes a los que tenía antes de la crisis. Todos los demás países están con niveles de producción muy por debajo de lo que tenían antes de la crisis. Eso también le pega a la confianza, al empleo, etc. Japón también, a pesar de medidas extremas monetarias, no logra alcanzar un ritmo de crecimiento elevado y por lo tanto el panorama desde el 2008 para acá es inicialmente de optimismo en los países emergentes que se ha ido perdiendo y de muy bajo crecimiento en los países avanzados. Ahí esta crisis, Enrique, también ha generado, como decía Marcelo, hay poca demanda, decías, medidas monetarias extremas, con tasas de interés cercanas a cero en varios lugares, o cero incluso, que pues no se habían visto en no sé cuándo fue la última vez, ¿no? Sí, yo creo que hay que aplaudirle a la Fed, a Bernanke, que siendo un conocedor de la crisis de 1929, entendió que tenía que seguir una relajación de la política monetaria, que soltar liquidez a los mercados, y en ese sentido permitió que no tuviéramos un impacto más grande de la crisis de 2008-2009. Y ahorita ya Estados Unidos está cerrando el capítulo de la crisis
y se está preparando para un crecimiento. Tan es así que ya se prevé en 2016 la normalización de la política monetaria de los Estados Unidos. Pero como dice Marcelo, o sea, realmente el único motor de la economía mundial que está funcionando ahorita, o que se ve que va a funcionar durante 2016, es el de Estados Unidos, con un crecimiento pues, alrededor del 2.5, más o menos. El motor de los países emergentes, que fue el que se activó después de la crisis de 2008 y hasta 2012, 2013, se está apagando. Vemos... Y ese fue mucho por motivo de los precios de los productos de exportación de estos países, ¿no? Una parte de esa expansión, por lo menos en América Latina, tengo entendido, ¿no? Sin duda, la vinculación con China. O sea, sí, Brasil muy vinculado a China, muchos países, y la demanda de China hizo que los países latinoamericanos, exportadores de materias primas, se vieran beneficiados, y ahorita la desaceleración de China les está afectando. ¿Cómo ves lo de los commodities, o sea, estos procesos? Sí, digamos, algo que creó un boom, especialmente en Sudamérica, de Chile a Brasil, incluido Perú, fue la demanda por materias primas de China, tanto de alimentos como de minerales, etc. Esto generó un boom en estos países que ha sido aprovechado de manera muy heterogénea, pero en general la percepción es de que estos países no han hecho lo suficiente para diversificar sus economías ante lo que está sucediendo ahora, que es una desaceleración de China y por lo tanto una menor demanda por estos productos y una caída en los precios de las materias primas muy fuerte. Entonces estos países como que no aprovecharon bien esta coyuntura que duró aproximadamente 7, 8 años, y ahora eso se está desinflando, ¿no? Entonces, ahora las interconexiones de China son múltiples, no solo con los países exportadores de materias primas, sino también con las economías desarrolladas. Sí. Y entonces esto está teniendo un efecto sobre las economías desarrolladas, pues es negativo, ¿no? Por cierto, la caída en los precios de las materias primas también le está pegando a México, ahora de lo sí, cual ¿no? Claro. hablaremos eventualmente. Exacto, sí. Antes de llegar a eso, hace algunos años recuerdo que se cuestionaba en México por qué países del Cono Sur estaban creciendo al 5% y México apenas al 2,5%, 2,5%, y se criticaba en ese sentido a México. Y ahora es un poco al revés, es decir, México ha logrado, todavía mantiene esa tasa de crecimiento, que es baja para lo que nosotros quisiéramos, pero no negativa o no tan cercana a cero como está pasando en Sudamérica. Y decían ustedes, la vinculación que tenía Sudamérica con China ayudó a generar este boom. En el caso de Estados Unidos ha estado como plano su crecimiento en 2-3%, y está claro que nosotros estamos mucho más ligados con Estados Unidos que con China. Así es. ¿Sería esa la explicación de por qué esas tasas de crecimiento han sido así? Sin duda. Sin duda es la vinculación que tienen los precios de las materias primas han estado al doble de lo que están ahora en muchos casos, y eso generó un boom en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, de lo cual, digamos, como digo, lo han aprovechado de maneras distintas, ¿no? Ahí, Enrique, digamos, estamos ligados a Estados Unidos mucho más que a cualquier otro país. Así es. ¿Es una bendición o es una calamidad? No, sí lo está haciendo. Si consideramos que el único motor que se prevé el próximo año que esté prendido es el de la economía de los Estados Unidos, el único motor de la economía mundial, pues estar vinculados tan estrechamente por el Tratado de Libre Comercio y las inversiones que tienen los norteamericanos aquí, el 80% de las exportaciones que se ven en Estados Unidos, pues sí es una bendición. Pero digamos, déjame ir más allá. Aún después de la crisis del 2008, como decías tú hace un ratito, ¿no? Bernanke, habiendo estudiado la Gran Depresión y tal, supo cómo responder. Y Estados Unidos demostró nuevamente pues, que es una economía muy fuerte, que a pesar de esas crisis que se asemejaba con la de 1929, con la Gran Depresión, pues de cualquier manera logró mantener una tasa de crecimiento más o menos, digamos, positiva al menos, ¿no? No volver a caer en otra recesión. No volver a caer en una recesión, y estuvo dispuesto a meterle dinero, inyectar liquidez en toda la economía mundial, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. En ese sentido, ¿tenemos un mejor paraguas
Es un paraguas que se ve más sólido que el chino, por lo menos. Pero yo creo que sí. A ver, yo te diría que sí, pero también porque hay que reconocer que se ha hecho la tarea aquí internamente en algunos aspectos. Los aspectos son las reformas estructurales, o sea, es de llamar la atención cómo en Latinoamérica, aprovechando el boom de los commodities y esa demanda tan fuerte de China, se fue incurriendo en una relajación de la ortodoxia en su política fiscal y monetaria. Y en México, aquí se mantuvo la ortodoxia. En algún momento se hicieron presiones fuertes para que Hacienda, en ese entonces al frente Agustín Carstens, hoy en Banco de México, también se sumara a esa relajación de la política fiscal y monetaria, y aquí se mantuvo esa ortodoxia. Tuvimos un crecimiento más bajo que en Latinoamérica, pero hoy lo agradecemos. Hoy agradecemos que tenemos reformas estructurales y salvo el crecimiento del endeudamiento, nos hemos mantenido en orden. Entonces, y en Latinoamérica ahora tiene tarea pendiente con sus reformas. Tenemos que irnos a corte, Marcelo, pero regresamos contigo porque ya te veía yo arrancar. Regresamos con ustedes, estamos en 6 en Contexto, volvemos.